Muy bien. Bueno, pues siguiendo un poco con la estructura que habíamos montado, con los tres elementos, vamos a pasar al segundo bloque que habla de presente. Y para intentar centrar el tema, pues yo repito algunas de las preguntas que he hecho en la introducción. Hablando de presente, ¿qué se está haciendo? ¿O qué se está desarrollando de ese acuerdo programático que se firmó cuando ya llevamos prácticamente la mitad de la legislatura? Si se es consciente, y hablamos todo el rato, incidimos, he dicho que vamos a incidir mucho en el tema del relato, de que bueno, pues la derecha tiene un relato que yo he dado, el que creo que está avanzando. Si es consciente de que ese relato de la derecha que dice recuperar Navarra, pues bueno, pues se está avanzando con bastante asiduidad. Y qué quiere decir ese relato de recuperar Navarra, y sobre todo si creéis que las fuerzas del cambio han descuidado ese relato, o es que los problemas de comunicación para darlo son los que están no facilitando que se traslade bueno, pues otras opiniones, vamos a decirlo así. Bueno, básicamente es eso, explicar lo que se está haciendo y la coyuntura actual. Bueno, yo creo que se están haciendo cosas, y bastantes cosas, muchas cosas. Nosotros, el acuerdo programático es un acuerdo que tiene muchas medidas y que tiene mucha ambición. Y que tiene mucha ambición. Y entonces hay mucho trabajo y muchas cosas por hacer, pero se están haciendo. Siempre, evidentemente, desde una situación que no es fácil. No es fácil. Por ejemplo, a nivel económico y a nivel presupuestario, no es una situación nada fácil. Estamos todavía saliendo de una crisis muy potente. Una crisis que tiene sus orígenes, y no es el objeto de esta charla, en un modelo económico especulativo, de hiperdesarrollo, pero bueno, una crisis que ha tenido efectos devastadores en la capacidad de generar ingresos, de tener recursos presupuestarios. A esto se le une una política que viene de Europa y que viene del Estado, de camisa de fuerza presupuestaria, sobre todas las administraciones, la Navarra y la de todas, que te dejan pues un margen limitado también para actuar, para tener recursos, para actuar. Entonces, todo esto influye. Pero aún así, pues están haciendo cosas. La primera reforma fiscal que se hizo en 2015 es una reforma que aumenta la progresividad, la justicia fiscal. Este año 2017 está el compromiso de abordar una segunda. El incremento en un 25% del presupuesto del Departamento de Derechos Sociales. En esta coyuntura, un aumento del 25% en 2 años es un aumento muy importante, lo cual marca claramente la prioridad social del acuerdo programático, atender las necesidades sociales. Lo que pasa es que estas son enormes, y en esta coyuntura, con una crisis económica, por las causas que son, insisto que no es el debate de hoy, pero que ha generado unas necesidades sociales tremendas, brutales, porque ha habido un empobrecimiento social muy importante, pues aunque ese 25% es insuficiente, sigue siendo muy insuficiente, pero marca claramente lo que es la prioridad del acuerdo programático y lo que es la prioridad social del cambio en Navarra. La ley de renta, la ley foral de renta garantizada, la subida de las pensiones mínimas que se va a aprobar en un par de meses en el Parlamento de Navarra, y que va a poner a Navarra a la cabeza en el esfuerzo sobre las pensiones mínimas, complementarlas desde el presupuesto de Navarra. En fin, infraestructuras educativas, inversiones en infraestructuras educativas públicas que habían estado abandonadas con anterioridad, plan de lucha contra listas de espera, se está actuando y se está incidiendo desde el Departamento de Día a Día. En fin, igualdad. El decreto foral de salud sexual y reproductiva, que por primera vez reconoce el derecho de las mujeres navarras a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, la laicidad, la memoria histórica, la aplicación de verdad de una política integral de memoria histórica, así como una política también por primera vez de convivencia, de paz, de reconocimiento de las víctimas, de quienes han sido víctimas de una violencia injusta y legítima. Todo esto es nuevo, todo esto está ahí, todo esto se está poniendo en marcha. Son muchísimas cosas, muchísimas cosas. Sigue siendo todavía mucho lo que hay por cumplir del acuerdo programático, y mucho lo que habría que hacer realmente para darle la vuelta, digamos, a la tortilla. En democratización, el tema de la democratización, antes de llevar a Carcho, es clave también. Es clave porque es la forma de arrebatar a las élites tradicionales navarras el control sobre Navarra.
el poder a la gente y que haya instrumentos y mecanismos de verdad de dar el poder y el control a la sociedad y a la gente más allá de votar cada 4 años. Se va a poner en marcha, vamos a aprobar también una ley de participación, una ley foral de participación en esta legislatura que va a poner en marcha consultas locales, consultas populares, todo lo que sea activar el conocimiento, la información, el conocimiento de todo, de las cosas, de los ciudadanos y la capacidad de decisión. Todo es muy importante, insisto, para desactivar el control de las élites sobre la sociedad, ¿no? Bueno, todo esto se está haciendo y finalmente, por eso nosotros, en fin, desde una posición también crítica, nosotros, en fin, quisiéramos avanzar en algunas cosas mucho más allá, pero por lo tanto todos mantenemos nuestra posición crítica, pero reconociendo el trabajo que se está haciendo. Y termino con una cuestión sobre el relato. Yo no creo que el relato de UPN y PP, este que nos ha descrito Pablo, sea un relato ganador. No creo que sea un relato ganador. Es un relato lleno de falsedades y de mentiras. Pero hay que hacer pedagogía política permanente en todas partes, de forma continua, en los pueblos, en los barrios, en las localidades, en los centros de trabajo, en el Parlamento, en los ayuntamientos, en todos los ámbitos hay que hacer pedagogía política y no hay que dejar de contestar ninguna mentira y ninguna falsedad. Y eso en todos los ámbitos. Porque si no se hace, pues evidentemente una cosa que sí que tienen esas élites navarras es instrumentos y herramientas para bombardear a la sociedad con esas falsedades y esas mentiras, herramientas políticas, sociales, culturales, mediáticas y de todo tipo. Con lo cual esa batalla evidentemente hay que darla. Y si se da, eso es un relato que en esta sociedad que vence al miedo, que ya está venciendo el miedo, que es más madura, que tiene más conocimiento, que tiene los individuos y las personas más autonomía, más capacidad, más criterio y más análisis crítico, ese relato puede ser derrotado y puede ser un relato perdedor, el de la derecha. Pero hay que dar la batalla. Y el segundo elemento con el relato. Luego está la construcción del relato propio, el relato del cambio. Es un acuerdo entre diferentes, por lo tanto es un relato plural. Pero cuanto más integrador y plural sea ese relato, integrador de esa pluralidad de la sociedad navarra y del cambio también, más sólido y más fuerte será el relato del cambio. Uno de los retos que nos planteábamos al iniciar el acuerdo programático estaba en la modificación de las estructuras del propio Gobierno de Navarra. Teníamos unas estructuras que, más allá de que cada vez estaban más decrépitas y peor financiadas, llevándoselo todo a la empresa privada, a las élites, a la mafia, que también le llamamos habitualmente, era hacer una arquitectura o modificar la estructura del Gobierno de Navarra. Para mí uno de los grandes hitos que siempre pasan desapercibidos y que creo que tenemos que rescatar también es haber generado la Vicepresidencia de Derechos Sociales. En esa vicepresidencia lo que se ha hecho en realidad es sacar de fomento toda la política de vivienda y sacar de desarrollo económico todo el Servicio Navarro de Empleo y llevárselo todo al paraguas de los derechos sociales. Esto ha implicado una serie de leyes y de transformaciones que están poniendo tanto las políticas de vivienda como las políticas de empleo al servicio de la gente y no al servicio de las empresas y las élites o lo que llamábamos antes también la mafia. Trayéndonos el objetivo del rescate ciudadano compartido por las 4 fuerzas implicaba poder llegar a construir itinerarios para recuperar a las personas cuando éstas se nos caían por el camino y que esos itinerarios pudieran incorporar tanto el recurso de vivienda como recurso de empleo. En el Servicio Navarro de Empleo nos encontramos con lo que nos encontramos, con un reparto de dinero a cuota fija entre sindicatos mayoritarios y también con la CEN, y es algo que con esfuerzo y con trabajo y cediendo un poco todos conseguimos limpiar, por decir de alguna manera, y cargarnos lo que eran convenios nominativos. A nivel de vivienda también ha sido importante porque nos hemos puesto enfrente a las promotoras y constructoras. Hemos rebajado precios, hemos dirigido todo el sector productivo de la construcción de vivienda al alquiler, a la rehabilitación y hemos dejado de subvencionar la construcción para la compra, que era prácticamente el pelotazo, ¿no? En este sentido, el empezar a hacer política que vaya trascendiendo en la población y que la gente lo vaya notando, cuesta,
porque nos estamos encontrando con que los lenguajes de la administración pues eran lenguajes basados en el dinero. Eran lenguajes basados en que lo privado funciona mejor, lo público funciona peor, y en una dinámica en la que lo público estaba asumiendo todas las pérdidas y lo que tenía algún beneficio pues era directamente privatizado y perdíamos su control público. De hecho, ahora nos pasa que cuando queremos investigar algún servicio, algún recurso, siempre, y se lo pedimos a la Cámara de Comptos, siempre nos encontramos con el límite en donde se privatizó, porque la Cámara de Comptos solo puede auditar lo público. Entonces es muy curioso que sí, pues puedes llegar a auditar cómo se ha hecho una subvención, cómo se ha ejecutado por el organismo público, pero en el momento en el que ese organismo público ha externalizado a otras empresas o a otros lugares su actividad, no podemos averiguar qué pasa ahí. Y lo que sabemos es que se está precarizando o se ha venido precarizando todo lo que es la acción pública a través de la privatización. Nos estamos encontrando con una dificultad para establecer el relato, pero es que en realidad lo tenemos que construir y esto que estamos haciendo hoy nos está ayudando a todos, y a mí el primero, a poder construir un relato que sea coherente entre las cuatro fuerzas. Yo pienso que los poderes fácticos y especialmente los medios de comunicación cercanos a la derecha no nos lo están poniendo fácil. No tenemos tantas posibilidades de comunicar como tienen ellos. Y en esta batalla dialéctica, pues ellos tienen, desde mi punto de vista, tienen la tele y tienen la prensa mayoritaria y tienen los medios para poder colocar mejor su mensaje. ¿A nosotros qué nos toca? Pues mucho de esto, mucho de hablar directamente con la gente y de explicar y de que nos preguntéis y de ir construyendo, no nosotros, sino nosotros, el relato del cambio, ¿no? Un cambio que yo observo a mis compañeros que hablan de la madurez de la sociedad navarra, de la pérdida del miedo, y bueno, tendremos que comprobarlo en la siguiente legislatura. Yo la verdad es que creo que estamos en una coyuntura que hay que aprovechar cada día, porque pues hay mucho riesgo de que esto sea una cosa histórica, muy bonita, pero que ha durado 4 años. Entonces, la acción política que desarrolla Podemos verdaderamente no es que sea cortoplacista, pero sí que pretende actuar en estos 4 años, poner los candados necesarios y cambiar las estructuras para que la administración tenga capacidad de reacción cuando ocurren pues, estas crisis o estafas en las que estamos viviendo. Gracias. Bueno, pues yo compartiendo muchas cosas de las que se han dicho, igual tendríamos que pensar en hacer un inventario del cambio, ¿no? Muchas veces en los que las personas que estáis también en el ayuntamiento hasta cierto punto, pues sabéis que introducir cambios en la administración también pues es complicado, y la propia administración también tiene sus ritmos. Daros cuenta de que para aprobar una ley, para acordar una ley foral, por mucho que la tuviéramos ya presente en el acuerdo programático, desde que nos ponemos a acordar los términos de la ley, desde que empieza la tramitación dentro del Parlamento, desde que se publica o desde que el Gobierno empieza a tramitarla, tiene que tener periodos de exposición pública, de recabar aportaciones y sugerencias de la ciudadanía. En definitiva, todo el proceso puede durar entre 6 meses y 1 año para la aprobación de una ley, y teniendo claro que todos estamos de acuerdo en los términos generales, por ejemplo, en la ley de vivienda o en la ley de la renta garantizada que se han aprobado recientemente, ¿no? Lo mismo pues con cualquier decreto. Citaba José Miguel también el decreto de salud sexual y reproductiva, que creo que eso también es un hito importante en materia de libertades, en materia de derecho a la salud, en materia de derechos de las mujeres. Pero claro, desde que se empezó a trabajar aquel decreto, y eso que no era un tema de especial desacuerdo, todos estábamos de acuerdo en los términos que debía establecer, pero entre una cosa y otra pues pasaron entre 10 y 12 meses.
O sea que estamos hablando de que el gobierno también pues se puso a funcionar no en junio, no en mayo de 2015, sino realmente a funcionar, se conformó el gobierno ya prácticamente empezó a funcionar en septiembre de 2015. Por tanto estamos hablando de año y medio, ¿no? Y empezando por ahí, y sin que suene a disculpa, pues creo que en la medida en la que ha pasado año y medio, creo que se han hecho cosas. Creo que se podían haber hecho algunas cosas mejor, más rápido, pero en definitiva, desde H. Bildu al menos estamos bastante satisfechos por cómo se están desarrollando las cosas. Una cosa es el inventario, ese inventario del cambio que podemos empezar a citar, pues las leyes, los decretos, las modificaciones que se hayan hecho. Bien, algunas insuficientes, se citaba por ahí también el tema de la reforma fiscal. Bueno, ahora tenemos otra oportunidad, nada empieza, nada acaba. Hemos aprobado 2 presupuestos, que no son, desde luego, los que firmaríamos cada una de las fuerzas políticas que estamos hoy aquí, pero en definitiva creo que han sido los mejores presupuestos que hemos podido aprobar, y creo que tienen de todos los grupos que los hemos apoyado, aunque seguramente pues no nos acaban de satisfacer a ninguno, ¿no? Pero creo que se ha marcado una línea y una dirección que es importante, y más que pues siempre hablamos de la brújula. Yo creo que la brújula está bien puesta, el acuerdo programático, que ya le hubiera gustado a UPN que hubieran sido dos papelitos, pues no, son 72 páginas de producto de un mes de negociaciones. Es un programa de gobierno profundo, que tiene sus carencias, que tiene sus deficiencias, en el que nos hemos dejado pelos en la gatera, cada uno de nosotros, claro que sí, pero que al final sintetiza una hoja de ruta que tiene el gobierno en todas las áreas, que se quedará corto en algunas, pero que desde luego creo que es una buena hoja de ruta, y es la que se está utilizando, ¿no? Entonces yo muchas veces, pues cuando hablamos, a ver, el tripartito de la oposición, ¿no? El UPN, el Partido Popular, el Partido Socialista, y no solo en el Parlamento, sino con todos los tentáculos mediáticos y de otras índoles que tienen. Pues ¿cuál es el objetivo? Pues es meter ruido, pero meter ruido desde un planteamiento de intentar marcar agenda. Y creo que si el gobierno creo que va solventando también, pero el gobierno creo que en un momento dado sí que ha pecado de dejar que marquen agenda. Y creo que por eso digo que creo que se está corrigiendo hasta cierto punto. Creo que el gobierno y las fuerzas, la mayoría, que somos la mayoría parlamentaria, a ver si nos lo creemos, que somos la mayoría parlamentaria progresista, que estamos en el Parlamento también, si somos capaces de marcar la agenda, de marcar la dinámica política, y no dejar tanto que nos acomplejen con algunos temas, y que porque nos salga una portada en un diario, que pues que marcará agenda hasta cierto punto, pero creo que ya no es lo de hace 20 años tampoco. Creo que como decían, y es verdad, la pedagogía política pues se hace aquí y se hace en muchos sitios, y que también tenemos otros elementos y otros medios para comunicarnos, para hacer ese inventario del cambio, para poder decir, pues sí, pues mira, pues esto se ha hecho mal, pues sí, o esto tendría que haber ido más rápido, y para debatir y para discutir, porque el día que estemos absolutamente convencidos de que está todo hecho, el cambio se ha acabado. Y como creo que en el tercer bloque vamos a hablar de eso, y el cambio no se ha acabado, pero en 4 años hay que poner las bases, y eso es en lo que se está. Y por tanto, pues creo que esta experiencia por la que alguno no daba 2 duros, y cuando UPN decía que va a salir de esa Macedonia de partidos, ¿no? Y pues alguno pensaba que al primer desacuerdo nos íbamos a tirar de los pelos y vamos a dejar esto colgado, ¿no? Pues no ha ocurrido, y no va a ocurrir, evidentemente, y creo que dentro de las diferencias también, y a la hora de llevar a cabo el programa de gobierno, pues también tenemos nuestras comisiones de seguimiento, nuestros desacuerdos puntuales de cómo está llevando a cabo algo, de cómo se interpreta el acuerdo programático. Para eso tenemos también nuestros cauces, nuestras comisiones de seguimiento. Cuando tenemos un desacuerdo, pues intentamos solventarlo. La mayor parte de las veces lo conseguimos, y creo que eso es algo a poner en valor, y sobre todo yo creo que los 4 estamos convencidos de que no les vamos a dar el gusto de que piensen que tienen razón, que lo único que nos unía, porque eso era lo que decían, que lo único que nos unía era que queríamos sacar a UPN del gobierno. Pues no, nos unían muchísimas más cosas, eso es lo que estamos intentando sacar adelante.